Como objetivos específicos de la práctica número 4 tenemos que comprobar experimentalmente los métodos de análisis de mallas y análisis de nodos que se mostrarán a continuación en la práctica. Para la práctica número 4 tenemos que utilizar el análisis de mallas. Como pueden ver, ese es el circuito que tenemos que utilizar en nuestro protoboard. A continuación mostraremos cómo se hizo virtualmente. Como podemos ver, aquí tenemos la representación virtual en un simulador del circuito. Aquí ya tenemos nuestros valores que nosotros elegimos para las resistencias y con sus respectivos valores para las fuentes de voltaje. Entonces lo que tenemos que hacer es armar este circuito en un protoboard y demostrar la técnica de análisis de mallas. Bueno, como podemos ver, tenemos los current arrows que nos muestran precisamente la corriente que pasa por cada malla. Como podemos ver, tenemos 5 mallas, por lo tanto tenemos 5 current arrows en cada malla, de forma tal que podamos obtener la corriente que pasa solo en esa malla. Como pueden ver, aquí ya está nuestro circuito armado en nuestra placa de protoboard. Procederemos a medir la corriente en la primera malla. Para eso saben que la corriente se mide a circuito abierto. Entonces retiramos nosotros la pata de la resistencia de 150 ohms y colocamos una de las puntas y la otra la colocamos en nuestra fuente de voltaje de 10 volts y nos da 0.002 amperes, que estos son como 2 miliamperes y es muy cercano la aproximación a nuestra primera malla, que es de 2.32 miliamperes. Ahora procederemos a medir la corriente que pasa por nuestra segunda malla. Para esto vamos a retirar la patita de la resistencia de 220 ohms y colocamos nuestra punta positiva, y la punta negativa la colocamos en el cable que va a nuestra fuente de voltaje de 10 volts. Obtenemos un valor de 0.011 amperes, esto es 11 miliamperes, el cual es un valor que se aproxima bastante al de la simulación, el cual es de 13.33 miliamperes. Ahora procederemos a medir la corriente de la tercera malla. En la tercera malla vamos a retirar la patita de 120 kilo ohms y pondremos la otra punta en nuestra fuente de 20 volts. Esto nos da de 72.6 microamperes, que es un valor muy aproximado a lo que esperábamos virtualmente, que era de 55.27 microamperes. Ahora vamos a medir la corriente que pasa por la cuarta malla, para lo cual quitamos la patita de la resistencia de 1 kilo ohm, ponemos nuestra punta positiva aquí en la resistencia y la negativa en la fuente que alimenta esa malla, la cual es de 4 volts. Y encontramos un valor de 1.83 miliamperes, el cual es muy aproximado al valor de la simulación. Ahora procederé a medir la corriente en la última malla. Como pueden ver, retiré la patita de la resistencia de 820 ohms
Entonces colocaré la punta de mi fuente de voltaje de 15 volts. Esto me da un total de 0.08 miliamperes, que viene siendo muy aproximado a lo que nos salió en el simulador. Para esta práctica número 6 tenemos como objetivos comprobar experimentalmente el teorema de la superposición. Como saben, el teorema de la superposición trata de si apagamos una fuente de voltaje, si tenemos dos fuentes de voltaje y apagamos una, entonces si hacemos estas dos mediciones, el voltaje y la corriente, la suma de cada una de ellas en las resistencias con una de las fuentes apagadas, tiene que ser igual al total del voltaje y la corriente en cada una de las resistencias cuando tenemos las dos fuentes de voltaje encendidas al mismo tiempo. Como pueden ver, aquí está simulado nuestro circuito de la práctica número 4. Como pueden ver, tenemos dos fuentes de voltaje, una de 5 volts y otra de 10 volts. Tenemos 5 resistencias. Una es de 1 kilo ohm, otra es de 150 ohms, otra de 560 ohms, otra de 220 ohms y la última de 12 kilo ohms. Procederemos a calcular cada uno de los nodos que se encuentran en nuestro circuito. Para eso le damos en DC y después a prueba interactiva. Le damos a los nodos y en ese nodo nos da que es de 5.07 volts. En este nodo de acá nos sale que es de 66.81 milivolts y en este nos sale que es de 6.31 volts y en este nos sale que es de 3.69 volts y en este, como saben, pues en análisis de nodos se elimina un nodo que va a tierra, entonces por lo tanto nos da 0 volts. A continuación se mostrará el circuito físicamente y se procederá a calcular cada uno de los voltajes en los nodos. Como podemos ver, tenemos el circuito de la práctica 4 armado en el protoboard, y para el análisis de nodos vamos a proceder a medir el voltaje nodal en cada uno de los nodos. Para el primer nodo ponemos la punta negativa del multímetro en la pata de esta resistencia que va a tierra y la positiva en esta otra. Tenemos un voltaje de 5.22 volts, el cual es muy aproximado a su valor simulado, que es de 5.07 volts. Ahora vamos a medir el siguiente nodo, para lo cual ponemos la punta negativa del multímetro en esta resistencia que va a tierra y la positiva en esta otra, y obtenemos un valor de 188.7 milivolts, el cual también es un valor bastante aproximado a su valor simulado. Ahora vamos a medir el voltaje nodal en el tercer nodo. Seguimos el mismo procedimiento poniendo la punta negativa en esta resistencia que va a tierra y la positiva en esta otra. Obtenemos un valor de 6.13 volts, que también es bastante aproximado a su valor simulado de 6.31 volts. Por último, vamos a medir el voltaje en el último nodo. Ponemos la punta negativa aquí y la positiva aquí y obtenemos un valor de menos 3.85 volts, que en la simulación viene siendo menos 3.69 volts, y así comprobamos que los valores, las mediciones están correctas y que los signos negativos los obtenemos debido a la polaridad. Ahora vamos a medir
tanto voltaje y corriente de la resistencia 1 de 120 ohms. Tenemos 465.07 milivolts y 3.88 miliamperes en corriente. Para la resistencia 2 de 1 kilo ohm tenemos 10.53 volts y 10.53 miliamperes. Para la resistencia 3 de 220 ohms tenemos menos 1.47 volts y menos 6.66 miliamperes. Por último, para la resistencia 4 de 560 ohms, el resultado es en voltaje de menos 1 volt y en corriente de menos 1.79 miliamperes. De polaridad negativa. Bueno, como pueden ver, aquí ya está nuestro circuito armado y bueno, procederemos a a medir el voltaje en la resistencia número 1 de nuestro circuito. En esta nos sale que es 0.601 volts, que teóricamente, no, virtualmente nos da 465.07 milivolts, que es un aproximado muy bueno. Procederemos a medir la resistencia 4. Esta nos da de 852 volts y virtualmente y teóricamente nos da que es de 1 volt. Bueno, varía teóricamente un poco. Vamos a proceder a medir la resistencia número 2 y es de 10.52 volts, que virtualmente nos da 10.53 volts. Es un aproximado muy bueno. Procederemos a medir la resistencia número 3 y nos da que es de 1.453 volts, que es un aproximado bastante bueno para la que sacamos virtualmente, que es de 1.47 volts. Ya, güey. Ahora vamos a medir la corriente que pasa sobre la resistencia 1 de 120 ohms en nuestro circuito armado en protoboard. Sabemos que tenemos las dos fuentes encendidas, tanto la de 11 y de 12 volts, y el resultado que obtenemos es de 3.5 miliamperes, el cual es un valor bastante aproximado al de la simulación, que es de 3.88 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente que pasa sobre la resistencia de 560 ohms y tenemos un resultado de 1.42 miliamperes, que es bastante aproximado al resultado simulado de 1.79 miliamperes. Vamos a medir la corriente que pasa por la resistencia de 1 kilo ohm y al medir a circuito abierto tenemos un valor de 10.75 miliamperes, que es bastante aproximado al valor de la simulación de 10.53 miliamperes. Por último, vamos a medir la corriente que pasa por la resistencia de 220 ohms. Una vez más medimos a circuito abierto y tenemos un valor de 6.71 miliamperes, que es muy aproximado al valor de la simulación de 6.66 miliamperes. Ahora procederemos a calcular virtualmente o simuladamente nuestro circuito, el voltaje cuando una de las fuentes está apagada y la otra está encendida. Entonces, el voltaje y la corriente en esta resistencia es de 4.4 volts y una corriente de 36.63 miliamperes. En esta resistencia es de 11 volts,
su voltaje y su corriente de 19.64 mA. En la resistencia número 3 es de 6.6 volts su voltaje y su corriente en esa resistencia es de 30.02 mA. En esta resistencia su voltaje es de 6.6 volts y su corriente es de 6.6 mA. Ahora procederemos a medir el voltaje en cada una de las resistencias, pero ahora con una de nuestras fuentes apagada. En este caso apagamos la fuente de voltaje número 2, que tenía un voltaje de 12 volts. Entonces nosotros acá lo pusimos como si fuera un alambre, ya que está apagada. Ahora procederemos a medir el voltaje en la resistencia número 1 de 120 volts, que nos da que es de 5.03 volts. El negativo nada más sale por la polaridad en cómo se esté midiendo, que es un aproximado muy bueno a lo que sacamos virtualmente y teóricamente. Para la resistencia número 4 tenemos que es de 11.04 volts, que virtualmente nos salía 11 volts. Para la resistencia número 2 tenemos que es de 6.01 volts y virtualmente nos da de 6.6 volts. Para la resistencia número 3 tenemos que es de 6 volts y virtualmente nos da 6.6 volts. Entonces son unos resultados muy aproximados a el voltaje que hay en cada una de las resistencias, pero ya apagando una de nuestras fuentes. 1, 2, 3. Ahora procederemos a medir la corriente, pero con una de nuestras fuentes de voltaje apagada. En este caso apagamos la de 12 volts y tenemos prendida la de 11 volts. Entonces, como saben, la corriente se mide a circuito abierto. Por lo tanto, desconectamos la patita de la resistencia número 1 de 120 y colocamos la otra a nuestra fuente de voltaje, la otra punta. Esto nos da una corriente de 34.16 mA, que es muy aproximado a la que sacamos virtualmente, que es de 36.63 mA. Ahora procederemos a medir la corriente en nuestra resistencia número 4 y podemos poner como saben, es el circuito abierto, entonces ponemos una de las puntas en nuestra resistencia y la otra la podemos poner en nuestra fuente de voltaje o en la resistencia. Como sabemos, están en un mismo nodo, entonces no importa dónde pongamos la otra punta. En este caso es 26.27, 29.32 mA y virtualmente nos da que es 19.64. Y igual miren, si lo ponemos en la patita de la resistencia nos da lo mismo, entonces no importa eso. Ahora procederemos a medir nuestra corriente de la resistencia número 3. Entonces, para eso retiramos una de las patitas de nuestra resistencia y colocamos la otra en uno de los nodos que estaban nuestra resistencia. En este caso nos da 27.97, 98, 99, 28 miliamperes y virtualmente es 30.02 miliamperes. Entonces es un resultado bastante bueno. Ahora procederemos a medir la corriente de nuestra resistencia número 2 de 1 kilo ohm. Entonces, para eso retiramos una de las patitas de nuestra resistencia y la otra la ponemos en la otra resistencia. En este caso nos da que la corriente en esta resistencia es de 6.12 miliamperes, que virtualmente es de 6.6 miliamperes. Entonces es un resultado muy aproximado. Bueno, continuando con la siguiente práctica, aquí tenemos el circuito. Es el mismo circuito, solo que aquí en esta fuente que anteriormente tenía 11 volts,
Ahora le asignamos un valor de 0 y esta fuente que antes estaba apagada, ahora le regresamos su valor original de 12 volts para medir tanto corriente y voltaje en cada una de las resistencias. Vamos con la primera resistencia de 120 ohms y obtenemos un voltaje de 3.93 volts y una corriente de 32.75 miliamperes. En la resistencia número 2 de 1 kilo ohm tenemos 3.93 volts en voltaje y 3.93 miliamperes en corriente. Con la resistencia 3 obtenemos 8.07 volts y una corriente de 36.68 miliamperes. Por último, en la resistencia número 4 de 560 ohms tenemos un voltaje de 12 volts y una corriente de 21.43 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente y el voltaje que pasa por las resistencias en este mismo circuito cuando apagamos la fuente de 11 volts y prendemos la de 12 volts. Entonces, para la resistencia 1 de 120 obtenemos una medición de 4.54 volts, que es bastante aproximado al valor simulado de 3.97 volts. Para la resistencia 4 de 560 ohms tenemos un valor medido de 11.2 volts. Ahora, para la resistencia de 560 ohms medimos el voltaje y obtenemos un valor de 12.09 volts, el cual es muy aproximado al valor real de la simulación de 12 volts. Continuamos con la resistencia 3 de 1 kilo ohm. Obtenemos un valor medido de 4.53 volts, que igual es bastante aproximado a la simulación de 3.93 volts. Por último, medimos el voltaje en la resistencia de 220 ohms y obtenemos un valor de 7.56 volts, que igual es aproximado a su valor simulado de 8.07 volts. Por último, vamos a medir la corriente que pasa sobre las resistencias de nuestro circuito cuando lo alimenta una fuente de 12 volts y la otra está apagada. Primero, sabemos se mide a circuito abierto, y para la resistencia 1 obtenemos un valor de 30.7 miliamperes, que es bastante aproximado al valor de simulado de 32.7 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente que pasa sobre nuestra resistencia de 560 ohms. Y obtenemos un resultado de 22.2 miliamperes, que es muy aproximado al valor simulado de 21.4 miliamperes. Continuamos con la resistencia de 1 kilo ohm y se observa que en la medición obtenemos 4.65 miliamperes, que es muy aproximado a su valor simulado de 35.6 miliamperes. 36.68. Por último, vamos a medir la corriente que pasa sobre la resistencia de 220 ohms. Obtenemos un valor de 35 te da. de 35.42 miliamperes,
que es muy aproximado al valor simulado de 35.6 miliamperes. Fuente de 11 volts apagada y luego la fuente de 12 volts apagada. Si pusieron atención se darán cuenta que la suma de las corrientes, tanto de las corrientes de una fuente apagada con la de la otra fuente apagada y la suma de los voltajes es igual a la medición original que obtuvimos de tener las dos fuentes encendidas al mismo tiempo al principio de esta práctica. Como pueden ver, tenemos aquí un circuito en el cual tenemos dos LEDs en paralelo. Tenemos una resistencia de 100 ohms y un capacitor. Entonces, lo que vamos a comprobar es cómo un capacitor se carga y de ahí, cuando se apaga la fuente de voltaje, se descarga. Entonces, ahorita nuestra fuente de voltaje es de 6 volts. Entonces, vamos a medir ahorita qué tanto ya se cargó el capacitor. Nos da 5.98 volts. Bueno, como pueden ver, ahí 5.98 volts. Ahora vamos a proceder a apagar nuestra fuente y vamos a ver cómo el capacitor se descarga lentamente. Bueno, si no, nada más desconecto esto. Se desconecta la Fuente, el negro, ¿no? Puta, pero eso lo había hecho. Y como pueden ver, cómo se va descargando el capacitor lentamente. Chale. Creo que esto va a tardar.